El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, incómodo muchas veces para algunos, pero está en la Biblia. Y el tema de la predicación, así con signos de interrogación, es ¿cómo pensaba Jesús en relación al dinero? Pregunto. Acá, hermanos, acá conmigo. Por favor, acá. Atención a la palabra de Dios. ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Qué? ¿Cómo está la pregunta? ¿Cómo pensaba Jesús en relación a qué? Al dinero. El tema del dinero es uno de los temas más difíciles de tratar, sobre todo en el tiempo en el cual vivimos. La Biblia nos enseña a nosotros, a través de la palabra y el mensaje de Jesús, respecto a cómo debemos de considerar el manejo del dinero. Hay textos en la Biblia, pasajes, donde nos habla la Biblia en relación al manejo del dinero. Leí un pasaje que está en 1 de Pedro 2:21 y dice que Jesús nos dejó ¿qué? Ejemplo, para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. Entonces, en esa línea es muy importante saber como iglesia la importancia que tenía el dinero para Jesús. Jesús habló mucho acerca del dinero. ¿Sabía usted eso? Y la manera como Jesús pensaba o qué pensaba en relación al dinero debe de ser para nosotros el mismo pensamiento. ¿Cuántos siguen a Jesús? Si Jesús pensaba de cierta forma en cuanto al tema del dinero, el pensamiento de Jesús debe de permear nuestras vidas de nosotros los cristianos y entender cuál es el propósito o cuál fue el propósito, el sentido que Jesús le dio al tema del dinero. ¿Cómo pensaba Jesús en relación al dinero? Debe de ayudarnos a alinear, escuche esto, nuestros pensamientos acerca del trato del dinero. La visión de Jesús sobre el dinero debe de ser nuestra visión. El manejo del dinero que Dios pone en nuestras manos debe de ser conforme al pensamiento de Jesús, conforme a lo que Jesús enseñó al respecto. Siempre que Jesús, escuche esto con atención, siempre que Jesús habló o enseñó en relación al dinero, siempre lo habló en dos sentidos, en un sentido natural y en un sentido espiritual. Jesús sabía muy bien que cada trato tenía un sentido espiritual y un sentido natural. Y vamos a ver con la ayuda de Dios cómo Jesús trató el tema del dinero en sus dos líneas. Primer pasaje, Mateo 20, versículo 1. Mateo, capítulo 20, versículo 1. Jesús sabía y sabe y está enterado y entiende que nosotros necesitamos pagar ciertas cosas como la luz, el agua, comprar comida, trabajar. Jesús también sabía y sabe que sus seguidores necesitamos trabajar para pagar y sustentar a la familia, para alimentarla, los que pagan renta, pagar renta, etc. Y en cada una de esas áreas Jesús trató un punto importante. Dice el versículo 1. Voy a pedirle que ponga atención en cada palabra donde se hable del manejo del dinero o de cosas materiales. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí Jesús hace mención de una parábola de un hombre que es responsable para trabajar. Fíjese. Y dice que este hombre se levantaba temprano y que contrató a gente para trabajar con él. Aquí vemos que esta persona que nos habla aquí la Biblia era un hombre que ofrecía trabajo a la gente. Pero aún más, vamos a ver las características de este hombre, versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envía a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea que... Es decir, este hombre era una persona que justa. Es decir, tenía un equilibrio. Primero dice que la gente que él ocupó era muy temprano. Pasó el día
y ocupó a otros grupos de personas, pero a cada uno decidió pagarles lo justo y les pagó un mismo denario. Aquí nos habla que Jesús entendía que la gente tiene que trabajar, pero que tiene que ser justo en lo que va a pagar o en lo que va a ganar. Dice el versículo 5: salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, es decir, casi al final de la jornada del día, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Este hombre justo de esta parábola se da cuenta que la gente que fue encontrando en ese lugar que pedían trabajo, tenían que llevar a su casa, ¿qué? El sustento. Jesús sabía que esta gente que estaba en ese lugar buscando trabajo, sabía que ellos tenían que llevar un sustento a su casa. Jesús sabe que tenemos que trabajar para traer el sustento a nuestras casas. Él lo sabe. Pero dice que este hombre era justo. Y aquí encontramos un principio. Tenemos que ser justos en la manera como trabajamos. Si somos dueños de un negocio, ser justos en lo que pagamos. Si somos empleados, ser justos en el área que trabajamos. Entonces encontramos a un hombre que se dio cuenta que la gente tenía necesidad. Sigue diciendo el versículo 7: y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagarles ¿cuánto? El jornal. Él decidió, con lo que él tenía, pagarles a todos de igual forma el mismo salario. No importa si entró temprano, si entró tarde, si llegó solamente una hora a trabajar, el hombre decidió pagarles lo mismo. Y esto nos habla, hermanos, que cada vez que Dios te dé un trabajo o te permita tener un trabajo, es porque Dios te abre las puertas para que tú lleves el sustento a tu casa. No es porque te dio el contrato o el amigo o el vecino. Dios abrió las puertas para que tú llevaras el sustento a tu casa. Dios cuida de nosotros. Esto nos enseña que entonces tenemos que darle siempre a Dios la gloria y siempre reconocer que es Dios el que provee para el sustento. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibir lo que sucedió. ¿Sabe que siempre la gente murmura en el trabajo? Nunca están conformes. Porque trabajan mucho, porque trabajan poco, porque ganan no lo que es necesario. Pero hermanos, Dios te ha dado un trabajo, dale gracias. Y no murmures de tu jefe. No murmures de aquel que Dios ha colocado como instrumento para que tú puedas llevar a tu casa el sustento de tu familia. Amén. Esto dice la palabra. La gente murmuraba, no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo porque unos trabajaron menos tiempo, pero él decidió pagarles lo mismo. La gente murmuraba, dice, contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han traído una sola hora, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Este hombre es justo y él decide qué hacer. Él puede contratarte a ti y a otros más y pagarles a otro más que a ti o a ti a más que a otros, pero es su trabajo, es su dinero, y si él considera lo justo es porque Dios permite eso, hermanos. 15. ¿No me es lícito hacer qué? Lo que quiero con lo mío. Si eres dueño de lo que tienes, pues estos son tus cosas. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Hay envidia en el trabajo? Sí, siempre hay envidias. Jesús sabe que en el trabajo hay envidias. Jesús sabe que en tu trabajo tienes gente que no le caes bien. Jesús lo sabe. Así
los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos, ¿qué, hermanos? Ahora, aquí hay un sentido natural y un sentido espiritual. El sentido natural es el que hemos hablado. El hombre de la parábola habla de pagarles lo justo. Pero en el sentido espiritual, el denario es la salvación. ¿Escuchó eso? El denario es la salvación. No importa a la hora que llegaste, si Cristo abrió tu corazón y te dio el mensaje de la salvación, eres una bendición, no importa en qué tiempo de la historia has llegado a recibir el mensaje de Cristo en tu vida. Es decir, Jesús nos da a nosotros la salvación, no por obras, sino por gracia. Un texto más, Juan capítulo 6, versículo 3. Jesús sabe que el dinero es necesario para comprar lo elemental y lo básico. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí ¿con quiénes? Con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, ¿qué? Una gran multitud. Dicen algunos comentaristas que eran entre 5 y 15,000 personas. Dijo a Felipe, ¿de dónde qué? ¿Compraremos qué? ¿Para qué? ¿Qué se requiere para comprar pan? Dinero. Jesús sabe que para comprar el sustento de ese momento se requiere dinero. Y le hace la pregunta a Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús sabe que tenemos que tener dinero para comprar y alimentar las necesidades que tenemos en casa. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Quién sabía lo que tenía que hacer, hermanos? Jesús. ¿Sabe que Jesús va a hacer lo que tiene que hacer para que en tu casa nunca falte el sustento? ¿Sí sabía usted eso? Pero a veces pensamos que Jesús se le olvida que tenemos que traer la comida a la casa. Y hacemos muchas veces, o tomamos la responsabilidad y no descansamos en Dios, sino que nos cargamos nosotros mismos de querer resolver lo que Dios va a proveer, siempre y cuando seamos obedientes a su palabra. Versículo 7. Felipe respondió, ¿qué? 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase. Vemos entonces que Jesús identifica que los seres humanos necesitan alimentarse y que muchas veces lo que llevas a casa no te alcanza para darle de comer a los que tienes. Los que tienen 2, 3 no gastan mucho, pero los que tienen 5, 6 con 3 kilos de tortilla no les alcanza para comer una comida regular, requieren más. Entonces vemos que Felipe le dice a Jesús, tenemos solamente 200 denarios. Jesús se preocupó porque la gente comiera aquí, ¿sí o no? Sí se preocupó. Jesús sabía entonces que para poderle dar de comer a esta gente que no alcanzaba el comprar 200 denarios, ¿qué tenía que ocurrir para que la gente comiera, hermanos, ahí? Un milagro, efectivamente, un milagro. ¿Y quién hace el milagro? ¿Dios o los hombres? ¿Sabes que muchas veces cuando no te ha alcanzado en tu casa y que tienes lo básico, Dios obra de manera milagrosa y te envía a tu casa para que tus hijos coman? ¿Te ha dejado? No nos ha dejado, hermanos. Dios sabe que estás haciendo lo humanamente posible para traer lo necesario, pero cuando no te va a alcanzar, Dios no se desatiende y hace un milagro y de alguna manera envía a una persona, envía a alguien y llega a tu casa lo necesario para que ese día tus hijos y tu familia tengan que comer. Ese mismo Jesús en esta tarde nos está hablando, hermanos, que es más importante aprender a depender de Él que de los mismos hombres. Ahora, no quitemos que nos toca la responsabilidad de administrar bien las cosas. Versículo 8.
uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: ¿aquí está qué? Aquí está un muchacho. ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba? No sabíamos, pero ahí estaba un muchacho. Y dice que tenía 5 ¿qué? 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Ve que Jesús puso a este joven ahí en medio de ese evento. No fue por circunstancia. Dios, a través de este muchacho, hermanos, que no dice el nombre en la Biblia, Dios, Jesucristo, lo tomó para hacer el milagro y darle de comer a esta gente. Dios va a enviar siempre a alguien para que su pueblo tenga sustento, hermanos. El versículo 9 nos habla al final que había mucha necesidad en ese lugar, mucha necesidad. Ahora, después de esta necesidad, fíjese lo que viene a continuación, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos ¿qué? Panes. ¿Y qué hizo después? ¿O se quejó? No, dio gracias y los repartió entre sus discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿qué, hermanos? ¿Cuánto querían? Y aquí encontramos un principio bíblico. Debe de haber un orden en las cosas de Dios. Primero, Jesús dio gracias. Número 2, lo repartió. Y número 3, le pidió a los discípulos que hicieran ¿qué acción? Que se recostaran. Esto nos habla de obediencia. Dios va a decirnos en algunos momentos qué tenemos que hacer, y Dios espera obediencia de nosotros para que ese milagro ocurra. Amén. Ahora, dice que estos peces que trajo el muchacho fueron multiplicados. Aquí vemos que Dios hizo un milagro y fue generoso Dios abundantemente con esa gente que estaba ahí. Aprendemos entonces que Jesús tenía control de todas las cosas, pero comenzó Jesús dándole gracias a Dios. Ahora, esto nos enseña, hermanos, que siempre, poco o mucho, cuando vas a comer, dale a Dios gracias. Un pasaje más, Mateo 10, versículo 29. Mateo 10, 29. Antes de que lo leamos, hermanos, no quiero pasar por alto otra enseñanza más que encontramos en Juan 6. Vaya conmigo ahí de regreso al versículo 12. Quiero que me ayude a ver este pasaje. Juan 6, 12. Leímos hasta el versículo 11, pero no quiero pasar por alto la última parte de la enseñanza de ese pasaje. Jesús multiplicó, ¿cierto? Le pidió a la gente que se acostara. Versículo 12, y cuando se hubieron, ¿qué, hermanos? Saciado, dijo a sus discípulos, ¿qué, hermanos? Recoged los pedazos que, ¿qué? Hasta ahí, significa administración. No tires la comida que te sobra. Amén. Enseña a tus hijos a no tirar la comida que sobró, guárdala. Eso se llama administración. Y aquí está. Y Jesús enseñó de eso. Tristemente vivimos hoy en un día, en la sociedad en la cual vivimos, que de repente Dios te bendijo hoy y tienes mucho en tu casa, sobró mucha comida y la desperdicias. No. Cuando te sobre comida, guárdala, administralo. Y no solamente hablamos de comida, hablamos de dinero. Si te sobra algo, tenemos que administrarlo, hermanos. Amén. Dice el versículo, recoged los pedazos que sobraron para que ¿qué? No se pierda nada. Y aquí nos habla, hermanos, de una buena administración. Si aplicamos esto, hermanos, tendremos mejores resultados en nuestra vida. Ahora sí, vayamos a Mateo 10, 29. Vamos a ver otro principio. ¿Qué pensaba Jesús en relación al dinero? Y vamos a ver cómo Jesús le dio un valor más alto y más elevado a los seres humanos que a las cosas materiales, inclusive que al mismo dinero. Dice Mateo 10, 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. ¿Qué dice después?
más valéis vosotros, ¿qué dice? Dios nos enseña a través de la vida de Cristo, hermanos, que valemos nosotros los seres humanos más que las cosas materiales. Es lamentable y triste cuando los seres humanos le dan más importancia a las cosas materiales, al trabajo, por ejemplo, al dinero que vas a ganar, que dedicarle un tiempo a tus hijos. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo que los padres estén tan afanados trabajando. No digo que no hagan cosas buenas, pero lo más importante, ¿quiénes son? Los hijos. Todo tiene su tiempo. Jesús enseña entonces, y aquí dice, no valéis vosotros más que muchos pajarillos. Claro, Jesús nos enseña a darle prioridad y valor a los seres humanos, a la familia, a los hijos, por encima del dinero y las cosas materiales. ¿Cuántos padres no están dejando de lado el convivir con sus hijos por cosas materiales? ¿Qué es más importante, hermanos? Pregunto. La familia, los hijos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Ahora, ¿por qué Jesús dice que valemos nosotros más que las cosas materiales o las cosas de esta creación? El apóstol Pedro nos da la respuesta: ¿por qué tenemos un valor mayor nosotros que las cosas materiales? Y dice 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice otra versión, como con dinero, sino con ¿qué, hermanos? Con la sangre de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Valemos para Dios mucho más que las cosas materiales, porque fue un pago muy grande el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por esa razón tenemos un valor mayor y tenemos que cuidarlo, hermanos, todo eso nosotros. Hay cosas, dice una frase en el mundo, que el dinero no puede comprar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dígame una cosa que no compra el dinero. Dígame un ejemplo. ¿Cuál? La felicidad. Otra. La salud. Y lo más importante, la paz o la vida. La paz. Eso no podemos comprarla con dinero, hermanos. ¿Y quién nos da la paz? Hay mucha gente que tiene dinero, tiene cosas, pero no tiene paz, no puede descansar tranquilo. El apóstol Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué, hermanos? Y qué hermoso es que podamos dormir en paz, porque Dios tiene control de nosotros. Lucas, última cita, capítulo 14, versículo 2. Jesús entendía perfectamente el valor del dinero, pero también Jesús sabía que el dinero te aleja de Dios. Las riquezas te pueden alejar de las cosas de Dios. El trabajo te puede alejar de las cosas de Dios. Y si pierdes a Dios, pierdes ¿cuánto? Todo. El dinero, el trabajo, las cosas materiales te pueden alejar de Dios. Y Jesús entendía y quiere que entendamos hoy a darle esa percepción espiritual. Este pasaje que vamos a leer, hermanos, es donde Jesús fue invitado a cenar a un lugar. Una persona lo invitó a comer a su casa. Y en esa invitación, él tuvo una conversación con mucha gente. Y después mencionó una parábola que se llama la de la gran cena. Pero el primer paso es, Jesús es invitado a comer a un lugar. Ahora, para hacer una cena, ¿qué se requiere? Dinero, para comprar los elementos o los ingredientes para cocinar. Ponga su vista ahí. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. Fíjese el pensamiento de Jesús en relación a esta invitación que le hace. Ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar
y seas recompensado. Fíjese el pensamiento de Jesús. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Se ha preguntado usted? O sea, Jesús quiere que no invitemos a la familia a comer a la casa. Jesús quiere que pongamos en balanza la parte espiritual. Si usted invita a comer a su hermano, a su cuñado, a su cuñada a su casa, ¿qué cree que va a hacer al que invitó a usted, hermanos? Va a contestar de la misma manera, ¿cierto? Lo va a volver a invitar a usted a su casa, ahora de que invitó a usted, y va a contestar con atención esa invitación que le hizo, ¿verdad? Leamos la historia. Mas, cuando hagas banquete, ¿qué? Llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Fíjese la percepción espiritual de Jesús. Aquí los mancos, los pobres, los cojos y los ciegos eran aquellos en el tiempo de Jesús los cuales no pertenecían al pueblo de Dios. Repito, los mancos, los pobres y los ciegos no pertenecían al pueblo de Israel. Y Jesús dice, es más importante que le des de comer a aquel que no conoce de Cristo, para que en la comida tú puedas hacer algo diferente a lo que la gente hace comúnmente. Ahora, no solamente habla de los pobres, habla de los cojos, de los mancos y de los ciegos. Son gente que discapacitada, necesitada. Jesús dice, es mejor que hagas una comida y invites a la gente necesitada, porque esa acción, dice Jesús, serás ¿qué? Dichoso y bienaventurado, y tendrás recompensa. ¿En dónde? ¿Sí logra ver cómo Jesús nos da una lectura diferente de las cosas como las hacemos? Entonces, continuamos con la historia. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, dijimos que fue invitado, como que no le cayó muy bien lo que Jesús estaba diciendo, y a algunos tampoco no les cae bien lo que Jesús enseña. Dice que este hombre le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué dijo este hombre esto? Porque en la cultura judía se decía o se entendía que cuando fuera el reino de Dios, podrían ellos convivir con gente como Abraham, como Isaac, como Moisés y como todos los hombres del Antiguo Testamento. Entonces ellos pensaban, cuando yo muera, voy a conocer a Moisés, a Josué, etcétera. Por eso este hombre dice aquí, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Versículo 16. Entonces Jesús le dijo, viene la parábola, un hombre hizo una ¿qué? Gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decirles a los convidados, venid que ya todo está preparado. Hizo una gran cena y se requiere mucho dinero, y todos a una comenzaron a ¿qué, hermanos? A excusarse. Y es aquí cuando las cosas materiales y el dinero te pueden alejar de Dios. Las cosas materiales, si no tienes cuidado, te pueden alejar de Dios. Y si las cosas materiales, incluyendo el dinero y el trabajo, te aleja de Dios, puedes perderlo todo en esta tierra, hermanos. ¿Qué es más importante, lo espiritual o lo terrenal? Lo espiritual. Una gran cena y la gente dijo, estoy ocupada, tengo cosas más importantes. Pregunta, ¿hay algo más importante que Dios? ¿Hay algo más importante que venir el día del Señor a la casa de Dios para escuchar su palabra? Bueno, para mucha gente sí. Para mucha gente hay cosas más importantes el día del Señor. Pues no están aquí. Dice la Biblia en el 18, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Viene el segundo excusado el 19, en el 20. Y entonces, en la parábola sucede algo. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Quiso saber que la gente estaba más ocupada en otras cosas que en atender la invitación
de la gran cena. Entonces, enojado el padre de familia, hubo enojo, claro, porque a la gente Dios le quiere bendecir y la gente está más ocupada en sus cosas que aprovechar la bendición de Dios. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Es decir, ve y comparte con los que realmente quieren ser parte de la gran cena. Hermanos, no podemos poner las cosas materiales antes que las espirituales. Versículo 23. Dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es decir, se tiene que cumplir la cena. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ¿qué dice, hermanos? ¿Sabe que nadie va a estar en el infierno porque Dios los mandó allá? Ellos mismos eligieron estar allá, porque el mensaje de salvación es aquí y ahora a través del Evangelio de Jesús. Concluyo diciendo el tema de la predicación. ¿Cómo pensaba Jesús en relación al dinero? El pensamiento de Jesús debe de ser el nuestro en esta tierra.